¿Alguna pregunta de la clase pasada? ¿Algún Mm, Nada, todo en orden. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces todo está en orden. Eh, a quien ya me envió su trabajo, a quien ya me envió su trabajo um, de libro, ¿ok? Y bueno, nomás recuerden que es de todo el capítulo, ¿cierto? Sí les dije que era de todo el capítulo. sí, Ujú. Muy bien, perfecto. En realidad está muy, muy simple. Ese capítulo está muy simple, bien facilito. Ok, entonces hoy debemos de terminar o queremos terminar la clase y primeramente Dios así sea. Muy bien. Entonces, estamos en la página, eh, eh, página 7, más ya la habíamos abordado. Página 7, estamos en la página 7. Muy bien. Déjenme, permítame cambiar de cámara para ponerla de aquí de enfrente y luego ya podemos usar la otra. A ver, vamos a ver. Listo. Ahorita, si en acaso necesitamos la otra, usamos. El micrófono se escucha igual, ¿cierto? ¿Se escucha bien? sí. Muy bien. Excelente, excelente. Disculpen, estoy viendo un poquito a malo la tos. Mm, habíamos hablado el 2.1.3, hermanos. Sí sé que habíamos terminado. Sí. 2.1.13, en el 2.1.13 estamos hablando acerca de la diferencia entre las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras de las demás religiones. ¿Sí lo vimos ese? ¿El 2.1.13? No, no, nos quedamos en el 2112. Sí, ese lo terminamos. Sí. Ese sí lo terminamos y ya no Sí, empezamos. es verdad. Muy bien. Entonces vamos a ver la diferencia entre las Sagradas Escrituras del cristianismo, que es la palabra de Dios, la Biblia, y las Sagradas Escrituras de otras religiones. Recordemos que religión es el conjunto, el grupo de personas, ¿no? Que profesa un sistema de fe y en el cual se esfuerzan por unir al ser humano con Dios. Y en ese sentido decimos que Jesucristo cumple con ese requisito de unir al ser humano con Dios. Las demás religiones son plenamente humanistas y realmente no logran el propósito que deberían de tener de unir a Dios con el ser humano. Entonces, volver a unir, recuerden de re-igere, o volver a unir. Muy bien. Las Sagradas Escrituras. Bueno, hermana Jimena, por favor, puede leer por ahí. Y los demás, la hermana Priscila ya, bueno, ya me indicó que no podía encender su cámara. Hermana Claudia, si es posible, por favor, encienda su cámara. Entonces, adelante, hermana Jimena. Ok. Ningún libro sagrado de las demás religiones puede ser igual que la Biblia. Las sagradas escrituras del cristianismo, todos los libros, a diferencia de la Biblia, habla solo de cosas correspondientes a la vida en este planeta, y los que tratan algo referente a la existencia después de la muerte lo hacen muy indefinido y sin objeto. La Biblia presenta un plan de redención bien definido para el hombre. Enseña que el hombre tendrá vida eterna con Cristo, que tendrá conciencia de suceso y que estará en algún lugar definido con un cuerpo adoptado al medio que se encuentre. Ok, vamos por partes. Libro sagrado. El término sagrado, por el hecho de escuchar lo sagrado, no significa que es correcto, que es verdadero, que es perfecto. Recuérdenlo. Perdón. Por ejemplo, para la religión hinduista, tendríamos los Sendavestas. Los Sendavestas son las escrituras sagradas para el hinduismo, de los cuales se derivó también el budismo.
Eh, Buda o Siddhartha Gautama, como verdaderamente se llamaba, perdón, pues él se apartó del hinduismo y formó lo que viene siendo el budismo. Ahora, todas esas religiones dan consejos y que son prácticos aquí en la tierra. Confucio fundó el confucianismo allá en China y por eso usted, perdón, va a escuchar eh, un proverbio chino y dice algo que es muy bueno y que es muy interesante, ¿ok? Y práctico en la vida, ¿no? Que, por ejemplo, si no quieres que te hagan daño, tú también no hagas daño, aunque la Biblia ya lo dice, la regla de oro. Entonces, hay buenos consejos, pero ni el budismo, ni el hinduismo, ni el confucianismo, ni el taoísmo, que es el de los dos pescaditos, recuerden, porque parece ser como que hay alguna especie de sabiduría que ellos dicen, ¿sabes qué? Pues dentro de todo lo bueno hay algo de malo, y dentro de todo lo malo hay algo de bueno, y pues ahí debe haber un balance y todo esto. Y pareciera que son consejos prácticos y en alguna forma ayudan aquí en la tierra a, a poder desarrollar tu vida bien, en cierta forma saludable. Sin embargo, en ninguno de ellos habla un plan más allá de la muerte. Lo que dicen, por ejemplo, vamos a hablar del hinduismo. El hinduismo, ellos dicen que se tiene que acabar las muertes o acabar de pagar por lo que te portaste mal o lo que llaman el karma, ¿ok? Es decir, es karma. ¿Por qué? Porque en tu vida anterior tú te portaste de cierta manera, ahora en esta vida pues tienes otra oportunidad para portarte de una mejor manera y etcétera, etcétera. Y de ahí, que es lo que viene siendo la reencarnación, ¿ok? No la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección, ellos creen en la reencarnación. ¿Cuál es la diferencia? Que en el aspecto de la resurrección volvemos a resucitar, el Señor nos resucita, ¿ok? En un cuerpo transformado. En ellos la reencarnación es volver a venir aquí en la carne, es diferente, ¿ok? Volver a venir a un cuerpo aquí. Entonces, nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos eh, nosotros no creemos que hay que pagar por la vida pasada, y espero que nadie esté usando de esa frase de que en mi vida pasada te amé y ahora te encontré, o que si yo quisiera amarte durante todas las vidas que me quedan, y aunque se escuche muy romántico, no es verdad, no es bíblico, está fuera de orden también. Ok, yo creo que en otra vida fui no sé qué, fui gato, o fui esto, o fui el otro. No, los cristianos no debemos de decir eso porque no existimos antes de la existencia que tenemos ahorita. Ok, muy bien. Una vez dicho esto, bueno, solamente la Biblia presenta un plan perfecto para después de la muerte, pero estábamos hablando acerca de la, del hinduismo. En el hinduismo dice que el dolor aquí en la tierra es imaginario, que en realidad no existe el dolor, que lo que sucede es que nuestros ojos están velados y que, o sea, tapados, y que no vemos la realidad más allá de esto que podemos ver con nuestros ojos, que tenemos que elevarnos espiritualmente para que nuestro espíritu vaya creciendo, según ellos, hasta elevarnos y ser unos seres cósmicos. Ellos dicen que Jesucristo es el único ser que ha logrado tal elevación espiritual. Nada que ver, no es verdad. ¿Qué más podemos decir acerca del hinduismo? El hinduismo también dice que, como le dije, estamos pagando por algo anterior. Lo que no contesta el hinduismo es cuándo paras de volver a nacer. ¿Cuándo paras? No hay. Por ejemplo, cuando paras de volver a nacer significa que paras de estar muriendo. Entonces, la pregunta sería, bueno, si, por ejemplo, Buda, que también practicaba esto de la reencarnación y el karma, decía, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Buda no vivió para siempre? Ahí están sus huesos sepultados ahorita. La otra pregunta es, todos nacimos una primera vez. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que pagar por algo
Si tuvimos un nacimiento por primera vez, antes de eso no debería haber ningún pecado, ningún error. Sin embargo, ellos no pueden contestar eso de que, bueno, no pueden. Hay preguntas que decidimos no hacer, dicen algunos de ellos. Muy bien. La Biblia es la única escritura sagrada que presenta un plan bien claro de redención. Entonces voy a preguntar a ustedes, ¿qué es redimir? ¿Qué es redención? A ver, ¿qué han escuchado acerca de eso? Lo escucho, con sus propias palabras. ¿Alguien quiere saber qué es redimir? Redención. ¿O han escuchado la palabra o la frase, Jesucristo es nuestro pariente redentor? O sea, que nos ha rescatado. Muy bien, nos ha rescatado. ¿Alguien más? Como, sí, como liberar, como de algo así. Excelente, muy bien. Tienen las ideas muy bien claves. Significa rescatar, significa volver a comprar, ¿ok? Significa pagar la deuda. En el Antiguo Testamento vemos claramente que el pariente redentor lo vemos muy claro en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, donde Noemi fue redimida, fue rescatada. ¿Por qué? Porque cuando Boaz se casa con Ruth, y bueno, Ruth es como la hija de Noemí, esposa o viuda, perdón, del hijo de Noemí, y fue rescatada, y fue redimida. Por eso nosotros decimos la redención. Hemos sido comprados, ¿ok? Cuando una persona tenía una deuda, eso lo han escuchado ustedes muchas veces en las predicaciones. Cuando una persona tenía una deuda, hablando de la cultura judía, y no podía pagarla, tenía que pagarla por sirviendo al acreedor, él y sus hijos. Entonces, pero si había un pariente que tuviera la suficiencia económica para poder pagar la deuda, se convertía en el pariente redentor. Pagaba la deuda de su pariente y lo hacía libre, como dijo la hermana. ¿Ok? Nos hace libres de la deuda. Entonces, por eso la Biblia presenta un plan de redención. ¿Ok? El Señor nos compró. Ahora, Jesucristo, voy a explicarlo porque vale la pena mencionarlo, aunque no necesariamente esté allí. Jesucristo es nuestro pariente redentor, porque Él pagó la deuda del pecado. Entonces, aquí es donde podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Jesucristo pudo o no pudo hacerse ser humano sin la necesidad de nacer de María? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudo o no pudo Jesucristo hacerse ser humano sin la necesidad de nacer del vientre de María? Les escucho. Sí, Dice sí, por supuesto. La pregunta es entonces, ¿qué sigue? Es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué decidió nacer de María? no sé. Ok, no, adelante, adelante. La respuesta está en lo que acabo de explicar, si se ponen a pensar. Jesucristo es nuestro pariente redentor. Déjenme les doy una pista. Dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros, ningún ser humano, podía pagar por la deuda ni propia ni mucho menos la de los demás, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, tenía que ser uno de nosotros para poder pagar por todos, pero ninguno podíamos. Nosotros somos la raza adámica, somos la raza de Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Si Jesucristo no hubiera nacido del vientre de una mujer, él sería una raza humana aparte. Tenía que ser dentro de la raza adámica. Entonces, al tomar la forma humana a través del nacimiento virginal, tomó nuestra raza adámica y la redimió porque Él es uno de nosotros, porque nació del vientre de una mujer. Entonces,
vamos a hablarlo en ciertos términos un poquito más prácticos. Imagínense que Él toma la forma del ADN nuestro, el ADN caído, entonces el Señor toma la forma humana y de esa manera es un ser humano, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es decir, 100% Dios, 100% hombre, y de esa manera es nuestro pariente. Si no, no podría ser nuestro pariente. Si le hubiera tomado forma humana aparte de nuestro ADN, él no podría ser nuestro pariente. Si es nuestro pariente porque es de nuestra raza, ¿ok? Adámica, toma eso, luego vive perfectamente cumpliendo la ley, no peca en lo absoluto para nada, y muere en la cruz y de esa manera cumpliendo con la ley, porque dice, uno de nosotros, pero ese ser perfecto, el Hijo de Dios, murió por nosotros y nos redimió. Ese es el plan perfecto que presenta la Biblia, que nos redime aquí en la tierra y para la eternidad. ¿Preguntas? ¿No? Por esa razón, por más que el ser humano quiera portarse bien, es imposible ganarse la salvación, porque ya sabemos que es imposible ser perfecto, solamente Jesucristo es perfecto. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Esa es la gran diferencia. Luego el punto que dice que el ser humano tendrá conciencia de suceso y estará en un lugar definido con un cuerpo adaptado al medio que se encuentra. Muy bien. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo será glorificado al igual que el del Señor Jesucristo. ¿Sí hemos leído esa parte de la palabra de Dios? Que seremos resucitados con un cuerpo glorificado como el del Señor. ¿Si alguien lo ha leído o nadie lo ha leído? A ver, háganme así, ¿quién sí? Ok, la hermana Eldemira dice que sí, los demás dicen que no. Pero la palabra del Señor dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Es decir, nuestra condición material, nuestra constitución física tiene que ser cambiada, transformada para soportar la eternidad. Este cuerpo no puede soportar la eternidad, pero al ser transformados en un cuerpo glorificado como el del Señor, soportaremos toda la eternidad. Sin envejecer. Qué padre, ¿ok? Nos vamos a quedar ahí como en nuestros 20, más o menos. Alguien dijo eso. Así es que vamos a ser eternamente jóvenes, imagínense. Esto se oye como juego y todo, pero vamos a ser eternamente jóvenes. En el cielo no hay ancianos. ¿Ok? Sí dice que los 24 ancianos, pero están en posición de gobierno. Es diferente. Nosotros no vamos a ser ancianos. Ahora dice que tendremos conciencia. ¿Han leído la historia del rico y Lázaro? Me imagino que sí, ¿no? ¿Cuántas veces la han predicado? La historia del rico y Lázaro. Muy bien, ¿el rico está consciente en el lugar de tormento, sí o no? Ok. Nada más la hermana Edelmira está participando. Los demás se me quedan viendo como que no han leído esa parte de la Biblia. No. No me asusten. ¿Ok? Debo decir, no me asusten porque, ¿sabe? Una vez les cuento una pequeña anécdota. Resulta que yo llego a la casa de mi mamá, que ya está con el Señor. Me acababa de convertir, tenía tal vez algún año. Y por parte de mi mamá, ella no era testigo de Jehová, pero por parte de mi mamá casi todos eran testigos de Jehová. Entonces yo llego y está una de mis tías de esas testigos de Jehová de Hueso Colorado, ¿no? Entonces llego yo a la casa a visitar a mi mamá y ahí está mi tía y me dice, oye, que tu mamá dice que tú dices que nosotros los testigos de Jehová estamos muy mal y que a ver, demuéstrame dónde y cómo dice, etcétera. Y yo la verdad, pues, le soy sincero, a mí no me gusta andar, digamos así, debatiendo ningún punto doctrinal, a menos que nos pongamos de acuerdo para poder sacar la verdad y ver la verdad, no nada más para ver quién gana. Pero así es que no tenía ganas y mi tía, no, a ver dónde. Bueno, pues hoy le digo, oiga tía, pues la palabra del Señor dice que el infierno es un lugar de tormento. No es verdad, el infierno es la tumba. Le dije, perfecto, vamos a la palabra del Señor, vamos ahí al capítulo 16, versículo 19 de Lucas 16, 19 en adelante, y ahí habla del rico y Lázaro. Y agarré la Biblia, la leí, y ahí dice claramente lo que usted y yo sabemos, ¿no? Que el rico estaba en tormentos, consciente en tormentos, es decir, abrió sus ojos estando en tormentos. La pregunta para
es testigo de Jehová que está ahí, que era mi tía y una prima mía, les dije, ¿está o no está consciente este muerto? Porque está muerto. Y se me quedaron viendo como, no sabían qué decir. ¿Saben por qué? Porque nunca habían leído esa porción de la palabra. Al grado que dijo mi prima, ¿eso no viene en la Biblia de nosotros? Y mi tía dijo, sí, tiene que venir en la de nosotros. Y dicho y hecho, viene en la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ok. Así es que por eso le dije, no me asusten, no me digan que no han leído esa parte de la palabra del Señor. Ok. El ser humano va a tener conciencia aquí y tiene conciencia en la eternidad. Ese es el plan de redención. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les han enseñado que allá en el cielo, cuando estemos con el Señor, nuestra memoria va a ser borrada? A ver, hágale así. ¿A quién le enseñaron? Si no le enseñaron a nadie, no. A nadie le han enseñado que la hermana Delmira dice que sí. Hermana Delmira, la escucho. A ver, quiero escuchar eso. Le han enseñado que la memoria va a ser borrada. Vamos a escucharla. O sea, lo he leído en la Biblia de que dice pues que no vamos a recordar porque no va a haber llanto, no va a haber dolor. Probablemente yo creo nos vamos a conocer, pero no vamos a tener una relación como la tenemos aquí en la tierra. Pero no dice nada de borrar. No, no dice nada de borrar los pensamientos, o sea, nada más que no va a ser como estamos viviendo aquí, va a ser totalmente diferente. Muy bien. Pero sí estamos de acuerdo que no dice borrar, ¿verdad? Dice que no No, habrá no, tristeza, no va tristeza ni habrá dolor, ¿verdad? ni Así habrá dice. dolor, así es, Muy sí. bien. Entonces, hay quienes para poder explicar eso de no habrá tristeza ni habrá dolor, dicen que va a ser borrada nuestra memoria hasta cierto punto para que no nos acordemos del dolor de nuestros parientes que no están allá y no suframos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, porque me interesa mucho abordar este punto teológico, es bien importante. Número uno, no, nuestra memoria no va a ser borrada para nada. Nada, nada, nada. ¿Ok? Aquí va. La primera parte que vamos a hablar es, ustedes pueden recordar qué sucedió en el monte de la transfiguración. ¿Qué sucedió en el monte de la transfiguración? A ver, hermano Adrián, no sé si funcione tu micrófono. ¿Qué sucedió en el monte de la transfiguración cuando Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos? Bueno, de hecho, de 3 de sus discípulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo 2 personas que se presentaron con él, ¿no? ¿Quiénes fueron? A ver, ¿alguien me puede explicar qué sucedió? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Quién mencionó a Moisés y Elías, hermana? Los apóstoles vieron que eran, o sea, las figuras que vieron eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Perfecto. Muy bien. Moisés y Elías, entre ellos están separados por cientos de años. Entre ellos dos. Y luego ellos dos están separados por cientos de años en tiempo de Pedro. ¿Cómo los conoció Pedro? Es la pregunta. En el Espíritu. Pedro está consciente de lo que Moisés y Elías hicieron en su ministerio terrenal. Cuando estemos en el cielo, nosotros todos nos vamos a conocer. Tenemos eso como base, esta que estamos mencionando ahorita, esta cita. Muy bien, vamos a razonarlo. El Señor dice que le enjugará toda lágrima y no habrá más tristeza ni más dolor. Okay. Porque estaremos con Él para siempre. Vamos a razonarlo. Si nosotros llegamos al cielo y nuestra conciencia, nuestra memoria sobre las luchas, pruebas, estar viviendo aquí para el Señor, todo lo que sufrimos para crecer en el Señor y predicar el Evangelio, eso lleva dolor, ¿sí o no? Lleva sufrimiento en muchas cosas. La enfermedad que alguien pasó, que el Señor sanó, que todo esto. No tiene sentido que sea borrado eso, porque llegaremos al cielo y no tenemos idea de por qué estamos allá. Si la victoria no se disfruta o no puede existir sin que hubiera una guerra, ¿cómo vamos a entender la victoria por la cual estamos en el cielo?
¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, a cada uno de nosotros nos ha sucedido por testimonio que el Señor sostiene en medio de la tormenta, y aunque está el problema y la crisis bien fuerte en tu vida, tú tienes paz en medio de la tormenta, y Él transforma nuestra tristeza en danza, dice su palabra, ¿sí o no? En baile. Si el Señor aquí en la tierra, donde no lo vemos, pero lo sentimos solamente, puede transformar la crisis en danza, ¿ok? A pesar que estamos limitados por tiempo y espacio aquí, no necesita quitar la crisis, quitar el problema para poder nosotros tener paz y enjugar las lágrimas y el dolor. Cuando estemos en el cielo, ¿cuánto más? Cuando ya no va a existir las presiones ni las crisis ni nada. El recuerdo de las luchas estará, pero ya no habrá más luchas. Entonces, si el Señor no necesita quitarnos la crisis o el problema aquí en la tierra, cuando estemos allá en la eternidad, pues tampoco necesita quitarnos la memoria para no estar llorando y transformar nuestro lamento o lo que hubo de lamento en danza. Muy bien. Ese es nuestro Dios, que es capaz de transformar la muerte, que es el más grande enemigo del ser humano. La muerte es el más grande enemigo nuestro. El Señor es capaz, un Señor tan poderoso que es nuestro Dios, es capaz de transformar la muerte en una victoria para nosotros. Solamente un Dios poderoso puede hacerlo. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas o alguna confusión que haya yo generado? A ver. ¿Hay alguna confusión? Entonces es bien importante, recuerde, vamos a llegar allá y aunque vamos a tener recuerdo de todo lo que sucedió, la presencia del Señor allí y nuestra mente elevada, glorificada como la mente del Señor, no vamos no vamos a tener esa experiencia de dolor porque estamos en la misma presencia de Dios. Nuestra mente va a cambiar totalmente. ¿Ok? Entonces tenemos conciencia. Lo tenemos allá en Lucas, lo tenemos en Lucas, donde Lázaro está consciente que está en el seno de Abraham, que es el paraíso. Lázaro está consciente de eso. Y también el rico está consciente de lo que le está pasando. Así es que sí, la palabra del Señor, las sagradas escrituras nuestras, tiene todo un plan perfecto de redención para nosotros y lo entendemos muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Otro pasaje aparte de ese de Lucas, hermanos, ¿se podemos mencionar? Sí, el que le dije de la transfiguración, Ujú. ese es uno. Ok, la transfiguración, que no recuerdo dónde está, pero lo podemos encontrar con Sí. facilidad. Ujú. Porque de ahí se elabora todo esto. Sí, ok. Ok, Gracias. y el de Lucas. Ahorita no se me viene ningún otro a la mente. Ok, vamos, probablemente este. Pablo dice así, voy a parafrasearlo, no recuerdo dónde está, pero cuando dice que para él, dice, es preferible morir y estar en la presencia del Señor, pero prefiere quedarse por nosotros, por la iglesia, ¿cierto? Ujú. ¿Recuerdan? Entonces Sí. él dice, es preferible estar ya presente en el Señor. O sea, Pablo está consciente de que estará consciente. Ujú. ¿Ok? Sí. Esa es Gracias, otra. hermano. Okay, esas algunas. Y allí podemos seguir más. Estoy seguro que hay más, pero tendríamos que hacer eso. ¿Alguien más? Excelente, muy bien. Entonces, o está bien explicado o no me entendieron o no me expliqué totalmente bien. Voy a pensar que quedó bien. Muy bien. ¿De qué temas habla la Biblia? Habla 12 temas generales. La Biblia tiene 12 temas generales, que es el 2.1.14. El número 1 dice bibliología, que es el estudio de la Biblia. Ustedes ya llevaron introducción bíblica, introducción a las escrituras y introducción al Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, excepto los que van llevando. Dice. La palabra Biblia se deriva de ¿cuál palabra? A ver, examen no para ustedes, sino para el maestro, a ver si les enseñó bien. Porque si no me la pueden contestar ustedes, voy a hablar con ese maestro que les dio esa clase. ¿Ok? Así es que, ¿de cuál palabra se deriva la palabra Biblia?
¿Es en serio? Biblos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la palabra biblos? ¿O no? La palabra biblos. Biblos. ¿Okay? ¿Les enseñaron que la Biblia es una biblioteca divina? Muy bien. Déjenme buscar quién fue su maestro. Voy a tener que hablar con él. Ok. El primer tema que vemos ahí es el estudio de la Biblia. Bibliología. Logía de logos, que es estudio tratado. Biblia, el conjunto biblioteca divina, el conjunto de libros. De ahí viene biblos. Muy bien. Ese es el primer tema. ¿Qué hacemos? La Biblia, estudiamos la Biblia, punto. Número 2. El tema número 2 es Dios, o propiamente dicho, teología. ¿Recuerdan qué significa teología? A ver, ¿qué significa teología? ¿Quién dice primero? La primera clase hablamos de eso. ¿Qué significa teología? Dios y logía, estudio de, o trata de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, teología es el estudio de Dios. Entonces, la Biblia habla acerca de Dios. Dios es el ser más interesante que hay en el universo. ¿Okay? Número 3. El pecado. La Biblia habla del pecado. Muy bien. Podemos definir pecado de varias maneras. La Biblia habla acerca del pecado. ¿Alguien puede decir qué es pecado? En sus propias palabras o lo que usted ha aprendido en la congregación que usted pertenece. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Bueno, la hermana se tomó de una cita bíblica que dice, para aquellos que les saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es pecado. Así es que citó una Biblia y sin querer. ¿Alguien más? ¿Qué es pecado? Muy bien, aquí les va. La palabra pecado, ¿ok? Significa errar al blanco, ¿ok? Errar al blanco, eso es pecado. Esa es la palabra pecado, errar al blanco. Ahorita les voy a ir explicando más. ¿Qué más es pecado? Pecado es la desobediencia de los mandamientos de Dios. La desobediencia de los mandamientos de Dios, o sea, de su palabra. 3. Pecado es hacer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Pareciera que casi son lo mismo, pero en realidad hay alguna diferencia. Pero en errar en el blanco, ¿por qué el pecado es errar al blanco? ¿Ok? Muy bien. Errar al blanco significa, y todos sabemos lo que es un blanco, ¿no? Tiro al blanco. Cuando hablamos de pecado, que es errar al blanco, significa que se está equivocando hacia dónde se está enfocando la persona, hacia dónde pone su vista, hacia dónde se pone su mirada. Por eso tenemos una gran cantidad de citas bíblicas, como por ejemplo en Salmos, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es mirar. Mira, oh hijo mío, por mis palabras. Escucha, hijo mío, mis palabras. Mira mis preceptos. Todo eso tiene que ver con ver hacia dónde estamos enfocados en la vida. Cuando nosotros desobedecemos, nos estamos equivocando de blanco. Nos estamos equivocando de propósito. Entonces, la Biblia habla acerca del pecado y es clara en que pecar trae consecuencias. Trae consecuencias temporales y trae consecuencias eternas. Trae consecuencias en esta vida y trae consecuencias en la eternidad. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Excelente. La otra es, número 3, antropología bíblica. Antropología bíblica. Ese es otro tema. ¿Alguien me podría decir qué es la antropología?
¿no? Muy bien, la palabra antropología se deriva de la palabra antropología. Tiene dos raíces y déjenme las escribo porque creo que vale la pena. Muy bien. Muy bien. Entonces la palabra antropología tiene dos raíces. Antropos y logos. Antropos significa hombre o bien ser humano. Logos, ya saben, estudio o tratado. Entonces, la Biblia habla acerca de el ser humano. Antropología. ¿La Biblia habla de antropología? Por supuesto que sí. ¿Qué abarca la antropología? La antropología abarca todo lo que las culturas a través del tiempo han practicado, sea su cultura, sea su escritura, sea su sistema civil o de gobierno, su arquitectura, etcétera. Y tenemos una gran cantidad, una inmensa cantidad de civilizaciones que en la Biblia que vale la pena estudiar. Entonces, esto se llama antropología bíblica. ¿Preguntas? El siguiente, el número 5, su nombre lo indica, angelología, el estudio de los ángeles. ¿Ok? Ese no tiene nada de dificultad. El estudio de los ángeles. El siguiente es la cristología, el estudio de Cristo. Sin embargo, sí decimos Cristo, pero la palabra Cristo o Cristos significa rey y significa Mesías y ungido. Cristos en griego. Cristos es rey o Mesías, y Mesías que viene a ser el ungido. Eso es. Entonces, la Biblia tiene el estudio del Mesías, y el Mesías es ¿quién? Jesús Cristo, Jesús Rey. ¿Ok? Jesús el Mesías. ¿Preguntas hasta ahorita? La siguiente es la soteriología, ¿verdad? Sí, sí, soteriología. Soteros. Y logos ya sabemos qué es, ¿ok? Soteros. ¿Qué es soteros? Salvador. ¿Ok? O propiamente dicho, la soteriología es el estudio de la salvación, donde obviamente se necesita alguien que es el Salvador. Entonces, la Biblia habla de un sistema de salvación que es a través de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es otro tema de la soteriología. La siguiente es la neumatología. Neumatología. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea de qué será la neumatología sin buscarlo en Google por ahí? Si alguien está rápido buscándolo en Google. ¿Ok? Muy bien. La palabra neuma se escribiría en griego de esta manera. Neuma. Casi no. ¿Sí se mira? Neuma. Con P. Neuma. Y otra vez, logos, que ya sabemos qué es. Neuma es aire, o mejor dicho, espíritu. No se mira. Espíritu, casi no se mira porque estoy batallando este marcador. Entonces, neuma, aire o espíritu. De ahí que usted y yo decimos, voy a ir con el neumólogo. El neumólogo es el que es el especialista en los pulmones. Neumático
Es una llanta. ¿Por qué neumático? Porque tiene aire. ¿Ok? Entonces, neumatología no es el estudio del aire, sino el estudio del espíritu, porque soplo o viento o aire es lo mismo que decir espíritu. ¿Ok? Entonces, el estudio del espíritu, ¿cuál? El espíritu del ser humano, el mundo espiritual y, obviamente, el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Nadie. ¿Preguntas o dudas? Nada. Muy bien. Entonces seguimos hablando. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Muy bien. En la clase de doctrinas cristianas, que la van a estar viendo en mayo, van a ver esta palabra. Eclesia. Eclesia. Es en griego. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es así, la sola palabra significa grupo de personas. Pero en el caso de la palabra de Dios dice que eclesia, o nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos el grupo de personas que juramos lealtad a Jesucristo, que hemos sido lavados por su sangre y esperamos su segunda venida. Eso es lo que somos, a grandes rasgos, su iglesia. Entonces, ¿por qué la Biblia estudia la eclesiología? Porque es cómo desenvolvernos o desarrollarnos o comportarnos como ese grupo de personas que ahora se llama iglesia y que ya no se comporta como el mundo, sino ahora se comporta bajo las órdenes de su rey, porque recuerde que somos ciudadanos del reino de los cielos y el reino de los cielos tiene su constitución. Entonces nosotros obedecemos las leyes terrenales y obedecemos las leyes celestiales, pero vamos a desobedecer una ley terrenal solamente cuando se nos impide predicar el evangelio. De ahí para allá tenemos que ser obedientes a las leyes de nuestros gobiernos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? No me hagan sentir como que no estoy explicando bien, hermanos. Ya me está dando miedo. Es que no lo estoy haciendo bien. ¿Todo bien? Bueno, conste. No va a ser que les haga a alguien más una pregunta de teología, van a decir, y no sepan contestar, y les van a decir, hermano Jacinto no hizo buen trabajo. Muy bien. La siguiente es demonología, obviamente. ¿Qué es? El estudio de los demonios. No, eso no es nada difícil, ¿no? El estudio de los demonios. Esos seres espirituales rebeldes, ¿ok? Que se rebelaron contra el Señor. Tema número 11, sanidad divina. Casi por lo regular, somos la iglesia pentecostés la que más habla acerca de la sanidad divina, ¿sabe? Los bautistas algo, un poco. Y lo hablan muchos otros de una manera muy general. Nosotros sí somos bien específicos respecto al que Dios, nuestro Señor, sigue sanando hoy en día. Así es que sí, la Biblia habla acerca de la sanidad divina y no significa que ya no se usa o que ese don ya no está. Ese don sigue vivo, igual que todo lo activo, perdón, al igual que cualquier otro de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Y por último, escatología, el estudio de la profecía. Escatología, estudio de la profecía. Ustedes van a llevar dos clases de escatología. Entonces, van a estar estudiando la profecía, las profecías cumplidas, las profecías que se están cumpliendo y las profecías que se van a cumplir. Van a estar viendo ese estudio de escatología. ¿Preguntas? El número 15, ya habíamos hablado acerca de la verdad filosófica y la verdad divina. ¿Recuerdan? Lo habíamos unido. ¿Sí lo recuerdan? En otras clases. Habíamos unido este punto, la verdad filosófica, lo que es filosofía, que sabemos que la verdad filosófica es buena, pero la verdad divina es superior. A ver, quiero levantar sus manos si recuerdan que hablamos de eso. Quiero ver sus manos si recuerdan eso. Si han visto quienes no han podido conectarse, espero que hayan visto esa parte.
Y si no, pues les voy a preguntar. A ver. ¿Ya hablamos de verdad filosófica y verdad divina? Porque recuerden que cuando estaba hablando acerca de la teología escolástica, uní este punto de la filosofía. Y no quiero que eso se les pase porque es bien importante. Recuerdan que filosofía es el amor a la sabiduría. Dijo la palabra filos es amor, sabiduría, ¿ok? Sofía es sabiduría. Y había un joven que estaba enamorado de una jovencita que se llamaba Sofía y dijo, entonces soy un filósofo. Estaba enamorado de Sofía, la filosofía, la sabiduría. También les dije que la verdad divina es superior, porque la filosofía, recuerdan, lo dije de esta manera, la filosofía no es mala. Algunos pastores hablan como que es mala la filosofía y que es mala la psicología y todo es malo y que eso es del diablo y que el diablo es del diablo. Ok. Aquí va. La filosofía hace las preguntas para razonamiento del ser humano. La Biblia por sí sola no nos hace razonar o no presenta las preguntas. Nosotros hacemos las preguntas. Entonces nosotros, en alguna forma, todos somos filósofos. Hacemos las preguntas, por ejemplo, ¿quién es el ser humano? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su significado? ¿Recuerdan que hablé acerca de la cosmovisión? ¿Ok? Origen. Hablé de la cosmovisión. A ver, sí hablé de la cosmovisión, que es origen, propósito, ¿ok? Significado, moral y destino. Hablé de esas cosas, ¿ok? La hermana Jaramillo la miro que asienta. ¿Sí, hermana Jaramillo? Muy bien, perfecto. Con uno que conteste, los demás ya están fritos. O sea, dijeron, sí lo dijo, ¿ok? En un examen, ya saben, si todos reprobaron, pero uno pasó, pues ese tiene que llevar pamba y a ver cómo le hacen, porque hizo que los demás se quedaran donde están. Pero sí, sí hablamos de eso. Entonces, aunque la filosofía puede resolver muchas preguntas, muchas de ellas acerca de la existencia del ser humano, solo elabora diferentes pensamientos, pero las preguntas esenciales las va a contestar la Biblia. La filosofía hace las preguntas y la Biblia las contesta. La Biblia es la verdad divina, la verdad superior que nos lleva a tener un mejor entendimiento de nuestra existencia y de nuestra eternidad. ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Muy bien. Voy a creerles que sí. Ya me están dando ganas de ponerles examen en lugar del trabajo que les encargué. Pero porque se me quedan muy callados y me pone inquieto eso. La verdad que sí. Ok. Número 7. Vamos a empezar a leer. Vamos a ver el número, perdón, el 2.1. ¿Qué fue? No es cierto. Sí, en la página 7, pero estamos 2.1.16. Vamos a ver el 2.1.16. Hermana Cintia, ¿puede leer por favor ese parrafito? ¿Cuál era? El 2.1.16. 2:16. Dice, en vista de la capacidad humana para pensar sobre lo que le rodea, si no existiera ninguna explicación de la creación, desearía que alguien le explicara con certeza el origen de todo. Pero como no habría quien lo explicara, solo una revelación resolvería el problema. Entonces, tal revelación debe de desearse. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la revelación. Y para eso tengo que usar el 2.1.18 y el 2.1.20 y el 2.1.16. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Vamos a hablar
El ser humano, es más, vamos a hablar del 2.1.17 porque, como dice, la capacidad humana para pensar. Y el 2.1.17 habla del razonamiento. Así es que, hermano Adrián, ¿tienes el folleto o no tienes el folleto contigo? ¿No? ¿Sí me escuchas, hermano Adrián? Perdón, pastor, estoy teniendo problemas con mi internet y la verdad es que no he echado al contexto de lo que he hablado al 100%. Ok. Estoy tratando de resolverlo. ¿Mm? Creo que ya puse mis datos mejor. Ok, excelente. Este, sí, Pero sí te llegó la información, ¿la imprimiste? ¿La tienes digital la información? ¿La imprimiste? eh, sí, la tengo en mi teléfono. Ok. Bueno, entonces Ajá. trata de imprimirla, por favor, por Sí, estarla leyendo. Hermana Jaramillo, ¿usted puede leer el 2.1.17? Ok, adelante. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Ok. Dice, la capacidad de razonamiento humano es enorme, suficiente para comprender las leyes de la naturaleza, establecerlas y regirse por ellas para realizar hechos que parecen ser maravillosos, como el sostener los grandes aparatos en el aire, en el espacio, sostener los transatlánticos en el océano y mantener los submarinos en la profundidad de la mar, enviar fotografías y documentos desde grandes distancias. Todo esto es resultado del razonamiento humano. Por lo tanto, si el hombre puede hacer maravillas como las que conocemos en la Tierra con la capacidad de su razonamiento, entonces también es posible que pueda explicarse correctamente el origen de toda la creación, incluyendo al hombre mismo. Muy bien. ¿Por qué quise unirlo? Ahorita vamos a hablar de tres cosas. Al final de la clase voy a hablar de revelación, inspiración e iluminación. Ahorita voy a hablar de eso específicamente. Pero como en los 2.1.16 que habla acerca de la revelación y que el ser humano se pone a pensar y mira todo lo alrededor. Y el 2.1.17 significa eso, la capacidad de pensar es simplemente razonar, pensar, analizar. ¿Ok? Dios nos dio la capacidad de pensar y razonar. Mire, con todo el debido respeto a quien lo haya dicho de esta manera, les han dicho, no razones, eso va en contra de la fe. O razonas o lo crees. ¿Alguien lo escuchó de esa manera? ¿Alguien ha escuchado que la fe no se razona? ¿O la fe? A ver, los escucho. Por favor, participen. ¿Lo han dicho así o no lo han escuchado de esa manera? No. No, bueno, al menos yo no lo he escuchado. No. No he dicho, ¿sabes qué? No lo razones, no pienses el milagro, simplemente acepta el milagro, acepta eso, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿Nadie? yo lo he llegado a escuchar, pero no como que en enseñanzas o predicaciones que de repente me salen ahí en Facebook y que dicen, no usen la razón humana, esto no se entiende como que con la mente. Muy Tratan de bien, darle gracias. un sentido. Eso es lo que estábamos hablando. Muy bien. Acabamos de leer ahorita, entonces, la hermana Claudia leyó que el ser humano es capaz de ponerse a pensar y razonar y tratar de darle coherencia a todo lo que mira a su alrededor. ¿Qué es coherencia? Significa que no tenga contradicción, que pueda explicárselo, que tenga sentido la vida. Alguien dijo, el único sentido que tiene el universo es que no tiene sentido que exista. El único sentido que tiene el universo es que no tiene sentido que exista. ¿Saben por qué dijeron eso? Porque es imposible que el universo exista. No es posible que el universo exista. Podemos entender las leyes de la física sobre las cuales se rige todo lo que es materia, pero no tiene sentido que estas leyes existan. No es posible que la probabilidad de toda esta existencia es realmente casi nula. Dijo Isaac Newton, dijo, las leyes de la naturaleza, incluyendo la física, dice, me explican cómo funciona el universo. Lo que no me explican es cómo se originó el universo. Entonces no tiene sentido que algo que tiene sentido exista, ¿ok? A menos que un ser inteligente lo haya creado. Es ahí donde entra el razonamiento. Les voy a decir algo bien importante.
La fe nuestra es una fe razonada y tiene lógica, tiene sentido. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en que algo tenga sentido, tenemos que unir argumentos en base a evidencia. ¿Están conmigo? Entonces, eso es razonar. Nuestra fe es una fe con evidencia, por lo tanto, es una fe que es razonable y tiene lógica y sentido. Obviamente, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia se las acabo de mencionar. Oye, existe el universo. Está perfectamente bien diseñado, un diseñador. Por lo tanto, hay un ser poderoso, creador de todas las cosas. No es el Dios del Islam, no es el Dios del hinduismo, ni del budismo, ni del Tao, ni del confucianismo. El único libro, la escritura, que habla de un ser que creó todo perfectamente y lo creó porque es bueno, es la Biblia, es el único que dice. Es el único libro que nos menciona acerca de eso. En ese sentido, la fe bíblica es superior. ¿Ok? Entonces, la Biblia sí satisface el razonamiento humano. El ser humano está razonando y pensando de dónde vino todo, cómo es posible, etcétera. Y se hace la pregunta, ¿de dónde vino todo? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Y de dónde venimos? Esa es nuestra identidad. ¿De dónde venimos nosotros? Es nuestra identidad. Yo les he mencionado a ustedes, por ejemplo, todos tenemos identidad. ¿De dónde? Si tenemos hermanos de Jalisco, tenemos hermanos de Tamaulipas y tenemos hermanos de Nuevo León. Y cada uno de nosotros, yo estoy viviendo en Estados Unidos, aunque sea originario de Nuevo León. Sin embargo, tenemos culturas mezcladas y nos identificamos con el lugar geográfico de donde estamos, ¿sí o no? Tenemos prácticas de nuestra cultura que identifican o nos identificamos sobre el lugar de donde somos originarios. ¿Estoy correcto o estoy incorrecto? Muy bien. El origen nuestro está unido a nuestra identidad, obviamente. Entonces, cuando nuestro razonamiento me dice, ¿de dónde vengo? Si vengo de la casualidad o la evolución, entonces tengo un problema. Soy lo que a mí se me ocurra pensar. O alguien dijo, lo que me dé la gana hacer, eso voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún principio moral ni ético que la evolución me dé. Simplemente existe, vence, tú eres el mejor. No hay nadie más fuerte que tú. Y si hay alguien más fuerte que tú, acábalo porque el más fuerte es el que va a sobrevivir. Entonces, eso nos da una desesperanza horrible. Imagínense, aquellos que están menos capacitados física e intelectualmente están destinados a desaparecer y solamente los superdotados. Entonces, es ridículo, ¿no? O sea, me deja perdido. El razonamiento me dice, yo tengo que venir de alguna parte. Y busca el origen de todas las cosas. Ustedes y yo sabemos cuál es ese origen. Ese origen es nuestro creador, nuestro Dios. Por lo tanto, la fe nuestra tiene evidencia. Si usted le quiere buscar lógica a su milagro, simplemente no lo busque dentro de lo que la ciencia dice, búsquelo dentro de lo que la Biblia dice, y ahí tiene sentido. Un Dios tan poderoso puede crear, transformar, añadir, quitar eventos a su creación en el momento que Él lo quiera, porque es capaz de hacerlo, porque Él lo creó, puede transformarlo, poner, añadir, quitar lo que Él quiera. Por lo tanto, puede quitar la enfermedad en cualquier momento, porque Él puede hacerlo. Eso tiene sentido, tiene lógica. Tal vez la ciencia médica no necesariamente me lo dice, pero sí lo dice la palabra del Señor. ¿Preguntas? ¿No lo revolví? Eso espero. Muy bien. Entonces, nuestro razonamiento, en esta clase se está presentando el objetivo este. Ok, el ser humano razona, piensa, mira todo y dice, ¿de dónde vendría todo esto? Y comienza a hacerse diferentes hipótesis y teorías y todo esto. Ya acabamos de ver que es Dios, ya sabemos que es Dios. Imagínense por un momento de que no existiera la Biblia. La Biblia dice de dónde viene todo, cómo se originó todo. La Biblia lo dice. Pero si la Biblia no dice, si la Biblia no existiera, tendríamos que buscar de alguna manera que se nos diera ese conocimiento.
Dice la revelación. Muy bien. Y para eso vamos a darle vuelta a la página, por favor. Y vamos a hablar de tres cosas: la revelación y la inspiración y la iluminación. Antes de llegar a esas tres cosas, solamente vamos a leer el 2:1-19 para quitarlo del camino ya. Ese ya lo hemos visto muchas otras veces y ya lo expliqué, pero lo vamos ahorita a leer solamente para quitarlo del camino porque ya es lo único que falta. Los otros tres los voy a hablar ahorita. Así es que, hermana Jimena, puede leer el 2:1-19 solamente para corroborar y ahorita seguimos con lo que estamos hablando. La Biblia es el único libro sobrenatural divino que tiene un plan de salvación para toda la humanidad. Existen muchos libros llamados sagrados, pero ninguno tiene un plan definido para la salvación del ser humano. Algunos son buenos por sus conceptos prácticos para la vida y la convivencia humana, pero con un límite que no transciende lo terrenal. Amén. Es lo que había explicado acerca de las religiones, que solamente tienen consejos muy buenos y prácticos, algunos, cierta sabiduría para usarla aquí en la tierra, pero no habla tanto de la eternidad. Eso es simplemente una confirmación de eso, okay, nada más. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de tres cosas: inspiración, revelación e iluminación. Voy a tratar de usar el pizarrón para eso. Una vez que termine de explicar esto, vamos a dar por terminada la clase casi, y enseguida vamos a estar hablando acerca de cualquier duda, comentario que puedan tener ustedes. Entonces tenemos tres cosas que usted y yo manejamos constantemente en la iglesia, y tenemos lo que es, vamos a ver, aquí está, muy bien, revelación, inspiración, y ahorita lo vamos a leer. Ustedes lo tienen ahí, pero ahorita lo van a leer. Y iluminación. Revelación, inspiración e iluminación. Muy bien. Vamos por partes, vamos a ver. Entonces el ser humano está pensando, ok, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué se supone que debemos estar aquí en donde estamos? ¿De dónde se creó todo? ¿Se formó solo o no se formó solo? Entonces, cuando usted y yo tenemos dudas acerca de algo, nosotros nos podemos a investigar, ¿sí o no? ¿Tienes duda acerca de un asunto de matemáticas? Te pones de matemáticas, o un asunto de la Biblia, obviamente leemos la Biblia. Nosotros hacemos investigación para poder llegar a un conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos de todo lo creado, solamente vamos a estar dando vueltas así en un círculo diciendo, pues todo está perfectamente bien arreglado, todo está muy bien, tiene orden, conozco las leyes de la naturaleza, la física, la química, etcétera. Pero ¿quién lo puso? ¿Cómo fue que se ordenó esto? Y por más matemáticas y por más filosofía y por más cálculo y por más esto y lo otro, química y lo física, y nos quedamos en lo mismo. ¿Quién lo hizo? Estas disciplinas me ayudan a entender cómo funciona, pero no me dicen quién lo hizo. Entonces, por más que me esfuerzo en investigar, no se me da la información esa. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Se frustra y dice, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y solamente quien lo hizo puede decir, fui yo. Él se muestra que viene siendo revelar. Entonces, la revelación es un conocimiento que no se logra por investigación, es otorgado. La revelación es un conocimiento que no se logra por investigación de ninguna forma, es otorgado tal conocimiento. Entonces vamos a unir el concepto. Ya investigué a través de las diferentes disciplinas o materias, filosofía, ética, lógica, matemáticas, química, física, y aún así no entiendo. ¿Y quién lo hizo? Y viene el Señor y dice, y nos entrega las escrituras y dice, aquí está, este soy yo. Nos es dado, otorgado, regalado ese conocimiento. A eso se llama revelación. Nos es revelado. Algunos de nosotros
utilizamos el término revelación o revelar anteriormente. Antes de que existieran las cámaras digitales y los teléfonos hoy en día, existían las cámaras de rollo, de los cuales no sé, creo que ninguno de ustedes, bueno, si alguien recuerda esas cámaras de rollo. Yo creo que hermano Adrián no, ni la hermana Cintia tampoco, ni la hermana Claudia. No, la hermana Delmira sí. Los Yo demás, también. ¿quién dijo yo también? Yo, Claudia. La hermana Claudia, ok. Los demás dicen, no, ustedes son de dinosaurios. Ok, bueno. Tenían esas cámaras, ese rollo, y ese rollo lo llevábamos a un lugar donde se revelaran, ¿ok? Porque no teníamos forma nosotros de verlo y eran reveladas. Ahorita la revelación es instantánea, la tenemos ahí en nuestras cámaras. ¿Qué más se puede entender? Ahí lo van a leer ahorita en un momento. Develar con D. Develar. También es develar. Es lo mismo que revelar. Cuando hay una ceremonia acerca de alguien hizo una estatua, alguna escultura, etcétera, y está cubierta con una manta y se va a hacer la develación o revelación de tal estatua. Hoy en día se hace la revelación del sexo, no del género. El género, usted y yo no creemos en eso. Creemos en la revelación del sexo, ¿ok? Hombre o mujer según lo que vayan a hacer. Entonces, todo el mundo está a la expectativa y se descubre aquella escultura o se descubre aquella información de si va a ser bebé o no, si va a ser bebé niño o bebé niña, y eso se llama develar, cuando es descubierto. Entonces, la Biblia es un conocimiento que es descubierto y entregado por Dios mismo a nosotros, la humanidad, porque estamos ahí esforzándonos en ver de dónde viene todo, y el Señor nos revela la palabra de Dios. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de revelación? ¿Qué mecanismo utiliza el Señor? Ya vimos ahorita, se descubre una escultura. ¿Cuál es el mecanismo? Aquella manta es quitada. En el caso de la revelación del sexo, pues hay diferentes formas, ¿no? Que un globo que explota, que humo que sale azul o sale rosa. Esos son los mecanismos de revelación. El Señor utilizó un mecanismo de revelación y eso es la inspiración. ¿Ok? Dios inspiró. La palabra inspirar significa soplar hacia adentro, así, pero no aspirar. No aspirar, es decir, que alguien más sopla hacia adentro de nosotros. ¿Ok? Alguien más dice, qué asqueroso. No es cierto, porque quienes tienen su pareja, quienes están casados, saben lo que eso significa. Eso no tiene nada de raro. Entonces, Dios sopla, así como sopló aliento de vida, Dios sopló, así, literalmente, la inspiración de las escrituras a los escritores, que son 40 escritores de la palabra de Dios. Él les dio la revelación a través de la inspiración. Les dio la revelación de quién es Él y de todo lo creado a través de la inspiración. Es decir, ellos estaban inspirados escribiendo. Dios no está dictando palabra por palabra de lo que Él quiere que se escriba. Él está dándoles las ideas y el sentir, y ellos seleccionaban qué palabras a través de el idioma que manejaban y la cultura que tenían. ¿Ok? Entonces Dios les da la revelación a través de la inspiración, les da el conocimiento que solamente puede a nosotros a través de qué medio, de la inspiración, y a través de esa manera ellos comienzan a escribir lo que cada uno de nosotros tenemos hoy como la palabra de Dios, las escrituras, los libros. Muy bien, preguntas. ¿Ok? Entonces, no están ellos recibiendo un dictado, fueron inspirados. ¿Ok? Ahora, hay algo bien importante. En el aspecto de la inspiración, Dios ya no da más inspiración para revelación. Lo que nos dio de su palabra, en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la revelación que Dios quiere que tengamos.
sigue inspirando y sigue revelando a través de la profecía, por supuesto que sí, pero una profecía personal. Ya no se escribe más profecía bíblica, ya no se escribe más cartas bíblicas, ya todo se reveló hasta ahí. El Señor no está revelando más Biblia, ¿ok? El Señor nos inspira para escribir cantos, nos inspira para hacer sermones, nos inspira de muchas formas, ¿ok? También una persona se inspira o tiene este enfoque en otras actividades que no necesariamente tienen que ver con la fe. ¿Ok? Alguien se inspira en construir una casa, alguien se inspira en escribir un poema, y tal inspiración es válida también. ¿Ok? Y bueno, es una capacidad del ser humano. Pero el Señor utilizó la inspiración para traer la revelación al ser humano sobre quién es el ser humano y sobre todo quién es Dios. ¿Preguntas? ¿Nadie? Terminamos con iluminación. Como su nombre lo indica, iluminar, es decir, encender el foco. ¿Ok? Encender la luz. En aquel tiempo viene siendo ¿qué? Encender una vela. La iluminación es el recurso que el Señor usa, el medio que el Señor usa ahorita para que entendamos la revelación, es decir, la palabra de Dios. Esto es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, es decir, nos ayuda a entender la Biblia. ¿Ok? Eso es iluminar. Es como cuando, ya se me prendió el foco. Esto, bueno, así sucede. Estamos estudiando la palabra de Dios así como estamos haciéndolo ahorita, y el Espíritu Santo nos está ayudando a entender. Es decir, está iluminándonos, está encendiendo la luz para nosotros. Entonces, esa es la relación. Tal revelación que fue dada a través de la inspiración es la iluminación la que nos permite entenderla. La iluminación nos permite entenderla. ¿Preguntas? ¿Seguros que eso ya quedó? A ver, preguntas. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Quedó claro la diferencia y relación entre revelación, inspiración e iluminación? Ya no se confunden. Sí. Ok, les creo. Muy bien. Entonces, hemos terminado esta clase por ahorita, pero obviamente en un rato más sigue Capilla y ustedes van a conectarse para mirar Capilla. Pero no quiero, ahorita van a poder disfrutar de una especie de receso extendido. Son las 7:30, hasta las 9 van a tener hora y media ahorita de receso. Pero no quisiera desaprovechar si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, en verdad, porque la próxima semana no va a ser clase, va a ser únicamente la presentación de su examen, ¿ok? Ya ese ya lo saben cuál va a ser su examen, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Yo tengo una duda. Por ejemplo, al reverso de la hoja viene teología bíblica y luego, bueno, no sé si son 11, 10, como para rellenar nosotros. ¿Eso es examen o lo tenemos que mandar o cómo es? ¿En dónde, perdóname? Por ejemplo, Mirar el manual. en la actividad, En Sí, la... es ¿En el cuál? último. al finalizar lo de la clase, viene como, dice teología bíblica general 1, y luego el nombre del alumno y ya, semestre, fecha y maestro. Y dice, completa los siguientes enunciados anotando las palabras que faltan para que tengan sentido. Eso es tarea, es un ¿En examen. su manual? Sí. Sí, Ok, sí, el mío no lo tiene.
¿Perdón? Es en el que mandó al grupo. Ok, bueno, probablemente le mandaron manual con todo examen. Ok. Y luego al siguiente número dice relaciona las siguientes columnas anotando los números de izquierda en paréntesis de la derecha. Entonces dice desarrolla los siguientes temas con un valor de 10 puntos cada uno. Entonces yo creo que eso es un examen, ¿no? O sea, Eh, Yo lo mandé al grupo para que lo vieran. ajá, les mandaron el examen. Van a tener que romperlo y no se lo van a compartir los alumnos de acá, porque ustedes no van a hacer ese examen. ¿Ok? No presten atención a ese, es un examen, ustedes no van a presentar ese examen. ¿Ok? Si estuvieran en clase presencial, por supuesto que lo tendrían que hacer el examen. ¿Ok? Y como verán, está súper fácil. Muy sencillo, de verdad. Está muy sencillo. Así es que no se preocupen. Pueden hacerlo ustedes a manera práctica, no tiene nada malo. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer de manera práctica y les va a ayudar mucho. Pero no es para contarles como participación. Yo los que lo voy a contar como participación es que la próxima semana, en 5 minutos, usted me va a decir cómo impactó esta clase, su vida y su ministerio. ¿Ok? Aparte del resumen, ¿verdad? El resumen del libro, sí, eso me lo van a enviar. Ok. Eso me lo van a enviar. ¿Cuánto tiempo Pero dijo que tenemos para exponer? 5 minutos solamente. En 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Ok. Lo van a exponer. Quienes no se conectaron, pues van a tener que enviármelo como examen, esos 5 minutos. Ok. Que es lo mismo que exponerlo. Y no necesariamente un video, puede ser un audio. Para quienes no se vayan a conectar la próxima semana. Pero definitivamente sí tomamos en cuenta la asistencia, recuérdelo, aunque ok, mando el audio y ya, listo. No, por favor, no se acomode o no se acostumbre a ser cómodo. Esfuércese, ¿ok? Todos tenemos que esforzarnos, es parte de la disciplina. Así es que, por favor, conéctese la próxima semana, 5 minutos y listo. Tomamos en cuenta todo eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, hermano. Bueno, la verdad es que no pude aprovechar al 100% la clase eh, ya tendré tiempo de ver el video porque me gusta rumiar lo que aprendo. Ajá. Este, pero hay un segundo nivel de teología, o más bien nos van a enseñar más acerca de. Por supuesto, van a llevar Teología 2 y Teología 3 en segundo y tercer año. Ajá. Vamos a ir Ok, elevando. Claro que sí, por ok. supuesto que sí. Hasta hace tiempo yo creía que la teología no era tan necesaria para dentro del ministerio, pero, pero me doy cuenta, pues eh, pues te equipa de una manera más santa, ¿verdad? Para enfrentar las cosas que pueden pasar. Entonces, pues en lo personal, pues sí, estoy agradecido con Dios primero y con ustedes Gloria a Dios. por eso que están enseñando. Pues para los que tenemos la fortuna y la bendición de servir en la iglesia, pues nos están dando herramienta que ya quisiera estrenarla, la verdad. Este, pero sí, esto último que habló acerca de la inspiración, revelación, iluminación, este, pues me ayudó mucho en ese ratito, aunque no, en ratito se trababa por mi internet, Oh, ok. pero sí me ayudó mucho. Entonces, esa era mi pregunta, si vamos a seguir viendo otros niveles acerca de teología. Sí, por supuesto. Vamos a seguir viendo teología segundo y 3 años. Si Dios permite que yo esté al frente, yo estaré dándoles esas 2 teologías. Y algo que debo mencionar, desde la perspectiva de un servidor, la teología debe tener un límite. ¿Ok? La teología debe tener un límite. He estado en asuntos teológicos donde digo, no, eso está fuera de orden. Les voy a dar un ejemplo. Escuché un teólogo que dijo, Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos. Hubo otros seres humanos antes de ellos.
y después de ellos. O sea, y no solamente ellos, dice, Dios hizo otros seres humanos junto con Adán y Eva. Esto tratando de darle sentido a cómo fue que Caín conoció a su esposa. ¿Ok? Pero están haciendo solamente ejercicios teológicos sin base bíblica. ¿Ok? Se olvidan de cosas bien importantes. Si hubiera existido seres humanos antes que Adán y Eva, entonces Adán y Eva, ¿ok? El pecado ya existía antes y Adán y Eva no iban a ser los primeros que introdujeron el pecado a la tierra. Entonces, está fuera de orden pensar en que existió el ser humano antes que Adán y Eva. La otra parte es, ¿cómo conoció Caín a su esposa? Y en realidad, no se necesita, una superinteligencia para entenderlo. Se los explico de manera rápida. ¿Me permiten? Así rápido. Muy bien. Hermanas que ya son madres, ¿ok? Y ¿quiénes somos padres? Hoy sabemos que existe lo que es el control natal, es decir, los anticonceptivos para que un matrimonio no se llene de hijos, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. La pregunta es entonces, si no existieran métodos anticonceptivos, ¿cuántos hijos tendría un matrimonio en un periodo de 30 años de matrimonio hasta donde la mujer es fértil? Que estamos hablando en sus 40 todavía es fértil la mujer, ¿no? En sus 40 la mujer todavía es fértil, 40, 45 años, ¿no? ¿Me explico, sí o no? ¿Me equivoco? ¿Cuántos hijos tendría un matrimonio que se casa en sus 20? Vamos a decir 20 años, 20 años la mujer, 21 años el hombre, y lo van a tener 20, 25 años de matrimonio. ¿Cuántos hijos pueden tener sin métodos anticonceptivos en 25 años? Aproximadamente. Razonémoslo y me dicen. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos hijos? A ver. Pues mínimo 20, ¿no? Mínimo 20. ¿Uno por año o uno por año y medio, sí o no? No se necesita tanta ciencia para entender eso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Significa que el mayor de los hermanos tendría 20 o 25 años y el menor sería recién nacido. ¿Sí? Entre en medio del mayor y el menor hay 19 o arriba de 19 hombres y mujeres hermanos. La mujer comienza a ser fértil desde su adolescencia, pero de sus 15 años, hablando de algo seguro y saludable. ¿Ven? Vamos a ubicarnos. Estamos hablando porque la mujer deja de ser fértil a esa edad aproximadamente. Porque el ser humano hoy vive 70 años máximo. Adán y Eva, ¿cuántos años vivieron? Casi 1000 años, ¿o no? Casi 1000 años. ¿Cuántos hijos tuvieron en 900 años? ¿Ok? Dice, y Adán tuvo hijos e hijas. Entonces estamos hablando que eran bastantes hijos. La Biblia no dice en qué momento Caín y Abel, cuántos años tenían. Pero si ya eran unos adultos, significa que tenían muchos otros hermanos adultos y ya jóvenes y adolescentes. Por lo tanto, ¿ok? Recuerden que ya estaban en edad de reproducirse y no existía la ley mosaica donde no podían casarse entre hermanos y hermanas. Eso vino hasta acá, en Egipto, después de Egipto. Por lo tanto, antes de la ley, se casaban dentro de la misma familia y no había ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quién era la esposa de Caín? Su propia hermana. No dice que la encontró en una ciudad, dice que los dos fundaron una ciudad. No dice, usted léale bien, no dice que encontró, fundaron una ciudad. Por lo tanto, él tomó una hermana, pero no es como que, es mi hermana, ¿qué va a decir Dios? No existía la ley.
Por lo tanto, llevó su hermana, se casaban hermanos con hermanos, sí, eso no estaba fuera de orden, era de esa manera. Y tengo manera de explicarlo desde la genética también. El hermano Ken Ham lo explica bien, padre, y en español. ¿Ok? Ken Ham, este es el hermano. A ver. Ken Ham. Él es el de respuestas en Génesis. Es un genetista, es un experto en el tema, y él lo explica muy bien desde el punto de vista de la genética. ¿Por qué razón? Hasta Moisés, Dios puso la ley de que ya no hombres ni mujeres. Es decir, los errores de genéticos no existían tan abundantemente en el tiempo de Adán y Eva, y por 2000 años, por casi 2500 años hasta el tiempo de Moisés. Es decir, cuando dentro de una misma familia hoy en día se casan, no es no solamente porque el Señor lo prohíbe, sino porque los errores genéticos son los mismos. Y cuando hay una interacción sexual, el ser humano que nace con los errores genéticos más que con los aciertos. Por eso es necesario estar fuera de la familia. Pero no era así allá en Génesis, porque no había tantos errores genéticos. Por lo tanto, cuando alguien quiere explicar que existían otros seres humanos para explicar quién era la esposa de Caín, está usando una muy mala teología. Por eso le digo, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Seamos lo más bíblicos posibles. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta o duda de lo que acabo de explicar? Que no necesariamente es de los puntos que vimos, pero son puntos teológicos importantes. ¿Alguna duda? Yo no es duda, hermano. O sea, un ejemplo también es de Abraham y Sara, que eran medios hermanos. O sea, es un ejemplo que sí lo menciona la Biblia, donde están dentro de ese tipo de relaciones que menciona. Exacto, así es correcto. Tenemos las hijas de Lot, que tampoco es que, no es que la Biblia la haya aprobado, la Biblia no lo desaprobó porque fuera su padre, porque la ley todavía no estaba en el tiempo de Abraham y Lot. Pero simplemente que estas tenían la idea equivocada acerca de qué estaba pasando en el mundo, y dijeron vamos a ser nuestra propia humanidad, y bueno, ya sabemos qué pasó. Pero así es. Entonces, ¿eso qué estamos haciendo? Teología completamente bíblica. ¿Ok? Simplemente estamos razonando un poquito de lo que es la Biblia y sin salirnos del sentido común. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Así es que sí, hermano, vamos a seguir viendo teología. Aprovecho también para recordarles. La misma visión sigue vigente, hermano Adrián y hermana Priscila y hermana Cintia, que están allá en Jalisco. La visión es que quienes se gradúen de esta generación serán los primeros maestros en el seminario Campus Jalisco. ¿Ok? Si ustedes aceptan eso y siguen aquí durante los siguientes años, ustedes serían los primeros maestros, los pioneros por allá en Jalisco, donde para quienes se les dificulta esto del internet, pues ustedes lo van a hacer en persona. Entonces, apropiense de eso. Eso fue lo que yo les dije aquella vez. ¿Recuerda, hermano Adrián? Eso fue lo que les dije. Ok, así es que piensen eso, medítenlo, y si esto ha sido de bendición para ustedes, lo va a hacer también por allá. Lo mismo va para allá, para el área de Monterrey. Yo sé que las hermanas están en otra área que no es Monterrey, pero estamos hablando de que Monterrey también tenga un campus, ¿ok? Y no nada más en Monterrey, en todos los municipios ahí de Monterrey o allá donde están las hermanas. Están en Agualeguas, ¿verdad, hermano? Están allá en Agualeguas. Muy bien. De eso se trata, de extender el reino. De eso se trata, de preparar obreros y obreras. Todos somos ministros y todos necesitamos prepararnos. ¿Ve? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo en orden. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 7:50. Vamos a poner una pausa y nos vamos a volver a conectar a las 9. ¿Les parece? Las 9. A menos que ustedes tengan una pregunta,
la envían al chat de WhatsApp y pues vengo y la contesto, ¿no? Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Pero desde ya, ustedes pueden ir trabajando en el ensayo que van a presentar la próxima semana, porque ahorita el conocimiento está fresquecito y ahorita pueden estar anotando. ¿Ok? Amén. Perfecto. Entonces nos miramos primeramente Dios en 1 hora en 1 hora aproximadamente. Amén. Así es que ahí estamos.